Marc Anthony había aprendido a vivir bajo la mirada del mundo. Su vida, a diferencia de la mayoría, estaba tejida con los hilos del espectáculo y la exposición pública. Sus relaciones, triunfos, fracasos y hasta sus momentos más personales fueron constantemente diseccionados por los medios de comunicación, los fanáticos y hasta los desconocidos que, sin conocer su historia completa, se sintieron con derecho a opinar. Como artista, había ganado fama y éxito inigualables. Como hombre, había experimentado un sinnúmero de momentos que lo formaron, forjando en él una personalidad fuerte, tenaz y acostumbrada a sobrellevar las adversidades. Sin embargo, el peso de la fama venía con un costo que, de vez en cuando, se tornaba casi insoportable. Esta vez, el costo era demasiado alto. Y Marc se encontraba enfrentando una realidad que le resultaba desgarradora. El amor de su vida, Nadia Ferreira, la mujer en la que había depositado sus sueños y esperanzas, estaba en el centro de una tormenta de rumores. La noticia de su embarazo había traído inicialmente una gran alegría a Marc. Él deseaba profundamente ser padre de nuevo, ver crecer a un hijo al lado de la mujer que amaba. Compartir juntos ese milagro de la vida y encontrar en esa experiencia un renacer emocional. Algo que solo podía ofrecer la intimidad de una familia. Pero el eco de una duda, esa pequeña sospecha que alguna vez se coló como un susurro, creció hasta volverse un grito ensordecedor. Los medios, los tabloides, e incluso aquellos que alguna vez llamaron amigos, insinuaban que el hijo que Nadia esperaba, en realidad, no era suyo. Marc intentó ignorar esos rumores al principio, negándose a cuestionar la sinceridad de la mujer que le había hecho creer en el amor una vez más, pero esa duda comenzó a carcomerlo, dejando en él una mezcla de dolor, decepción y un desgarrador sentimiento de pérdida. Todo comenzó con una entrevista en apariencia trivial. Un espacio donde Marc había pensado que solo abordaría temas relacionados con su carrera y los proyectos que tenía en el horizonte. Estaba tranquilo, preparado para hablar sobre la música que amaba, sus giras, sus colaboraciones, y quizás mencionar brevemente su relación con Nadia y su ilusión por el futuro que los esperaba juntos. Sin embargo, aquel ambiente distendido se tornó tenso cuando el entrevistador, con una mezcla de cautela y picardía, deslizó la inevitable pregunta sobre el embarazo de Nadia y los rumores en torno a la paternidad del hijo que ella esperaba. Fue como si el aire en la sala se volviera irrespirable de repente. Marc sintió que la temperatura bajaba y que su corazón se aceleraba. Había esperado que aquellos rumores se disolvieran con el tiempo, que se desvanecieran en el aire como tantas otras falsedades que había enfrentado en su vida. Pero ahí estaba, esa insinuación que lo asaltaba y lo hería como un dardo envenenado. Marc intentó mantener la compostura. Conocía bien el juego de los medios, sabía cómo evitar preguntas incómodas y escapar de los temas que no quería abordar. Pero esta vez, la pregunta le dio directo en el pecho. Respiró profundo, buscando en su mente las palabras adecuadas, aquellas que le permitieran expresar su postura sin revelarse completamente. En su mirada, sin embargo, había un destello de dolor. Una tristeza que intentaba ocultar tras una sonrisa forzada que apenas lograba sostener. En el fondo, esa máscara que llevaba puesta durante años comenzaba a desmoronarse. Su voz, que en otras ocasiones sonaba firme y segura, se quebró levemente, dejando escapar un indicio de la vulnerabilidad que había intentado proteger durante tanto tiempo. Cuando amas a alguien, comenzó a decir, eligiendo sus palabras con cuidado, piensas que ese amor es suficiente para resistir cualquier cosa, para soportar cualquier tormenta. Hizo una pausa y sus palabras resonaron en la sala, cargadas de una emoción contenida que lo hacía parecer aún más humano, más real, a los ojos de todos los presentes. Yo creí en ese amor. Con Nadia, pensé que habíamos construido algo verdadero. No pensé que alguna vez me encontraría en una situación como esta. Marc cerró los ojos un instante, como si necesitara aislarse. Escapar de las miradas inquisitivas de todos los presentes, de las cámaras, de los flashes que capturaban cada uno de sus gestos, cada cambio en la expresión de su rostro.
Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente. Las cruzó frente a él, como intentando contener esa marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Mientras hablaba, sus pensamientos se llenaban de recuerdos, los momentos junto a Nadia. Los detalles cotidianos que alguna vez le parecieron insignificantes pero que ahora cobraban un nuevo sentido. Recordaba sus primeras citas, las risas compartidas, las confesiones al caer la noche, cuando el mundo parecía desvanecerse y solo existían ellos dos. Recordaba cómo ella le había dado una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba, una paz que se convirtió en su refugio en medio del caos de su vida pública. Se aferraba a esos recuerdos, buscando en ellos una explicación, una respuesta que le permitiera entender cómo había llegado hasta ese punto de desconfianza y dolor. Cuando supe del embarazo, fui el hombre más feliz del mundo, continuó Mark, intentando poner en palabras lo que sentía. Pensé en el futuro, en la familia que íbamos a construir juntos. Me imaginaba cuidando a ese niño, enseñándole sobre la vida, protegiéndolo y dándole todo el amor que tengo en mi corazón. La ternura en su voz se quebró al llegar a esa última palabra y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ahora todo es tan diferente. Ahora no sé si alguna vez fue real, si de verdad ella me veía a mí, al hombre, o si solo veía al artista, al nombre que llevaba detrás. Su voz se convirtió en un susurro, casi inaudible, y sus palabras parecían dirigidas más a sí mismo que al público que lo observaba. Con la mirada perdida, Mark revivía cada momento, cada detalle que alguna vez consideró insignificante. Recordaba las noches en que Nadia parecía ausente, mirando su teléfono con una intensidad que en ese momento no le había dado importancia. Recordaba las veces en que intentaba conversar con ella, compartir sus pensamientos y emociones, solo para recibir respuestas vagas, como si ella estuviera en otra parte, en otro mundo al que él no tenía acceso. Tal vez nunca había querido ver la realidad, tal vez había sido demasiado ingenuo, simplemente se había aferrado a una ilusión. Cada recuerdo que alguna vez le trajo paz ahora lo atormentaba. Cada sonrisa que ella le había dado parecía teñida de una duda que no podía ignorar. Uno nunca está preparado para algo así, murmuró, mientras miraba sus manos con una mezcla de tristeza y resignación. Pensé que con ella había encontrado algo diferente, algo que me completara, que me diera un propósito más allá de los escenarios y la fama. Pero ahora no sé qué es verdad y qué no lo es. No sé si alguna vez lo supe realmente. Su voz se quebró y una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla, marcando un contraste profundo con la imagen de seguridad y fortaleza que siempre había proyectado ante el mundo. En ese momento, no era Marc Anthony, el ícono de la música, el galán que enamoraba a multitudes. Era un hombre roto, un hombre que había creído en el amor y se había encontrado solo en medio de su propio dolor. Marc Anthony, el hombre al que muchos consideran una leyenda de la música latina. Parecía haberlo logrado todo en la vida. Desde sus primeros pasos en la industria, había conquistado el corazón de millones, no solo con su voz, sino con una sinceridad en sus interpretaciones que hacía que cualquiera pudiera sentir sus emociones. Su música reflejaba esa autenticidad, esa habilidad para transmitir las luchas y los sueños de un hombre que, al igual que cualquier otro, había pasado por altibajos. A simple vista, Mark era la representación perfecta del éxito. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y los aplausos cesaban, él se encontraba atrapado en una serie de dudas y conflictos personales que nadie más parecía comprender. La fama le había traído muchas alegrías, pero también una soledad que era difícil de sobrellevar. Con cada gira, con cada nuevo proyecto, Mark intentaba llenar un vacío que sentía desde hacía años. Una sensación de incompletitud que parecía acompañarlo donde quiera que fuera. En el fondo, anhelaba algo que el éxito profesional no podía brindarle, un amor sincero y duradero, una estabilidad que le permitiera sentirse pleno. Había amado y perdido en repetidas ocasiones. Y cada una de esas experiencias le había dejado marcas profundas, cicatrices que, aunque disimulaba ante el público, le recordaban constantemente lo vulnerable que era en realidad.
Fue en medio de esa búsqueda de estabilidad emocional que conoció a Nadia, una joven cuya energía y frescura lo cautivaron desde el primer momento. Nadia representaba todo lo que él anhelaba: esperanza, ilusión y una chispa de vida que parecía darle sentido a todo lo demás. Con ella, Mark podía ser el mismo, sin máscaras ni pretensiones. En sus momentos juntos, sentía que había encontrado finalmente a alguien que lo veía más allá de la imagen pública, que lo comprendía y aceptaba por quien era realmente. Sin embargo, esa misma diferencia de edad que inicialmente pareció irrelevante comenzó a convertirse en un factor que los distanciaba, abriendo una brecha que cada vez parecía más difícil de ignorar. Mientras la relación avanzaba, Mark se dio cuenta de que, aunque ambos compartían un amor profundo, sus deseos y perspectivas de vida parecían estar en conflicto. Mark deseaba una vida más tranquila. Anhelaba un hogar estable y un refugio donde poder escapar del frenesí de su vida pública. Nadia, en cambio, en su juventud, parecía desear aventuras, desafíos y experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecerle. Cada vez que él deseaba una noche tranquila, ella buscaba el bullicio, el movimiento constante. Al principio, intentaron conciliar estas diferencias, pero con el paso del tiempo, se convirtieron en pequeñas fracturas que afectaban su relación. Con la noticia de un bebé en camino, Mark sintió una mezcla de alegría y miedo. Por un lado, estaba emocionado de tener la oportunidad de ser padre nuevamente y de construir una familia junto a Nadia. Quería ser un padre presente, una figura de amor y apoyo en la vida de su hijo, algo que él mismo había deseado tener en su propia vida. Sin embargo, la duda y la inseguridad comenzaron a acecharlo. Se preguntaba si Nadia estaba realmente preparada para asumir un compromiso tan grande, si realmente compartía su visión de construir una familia sólida y unida, o si la diferencia de edad y sus diferentes enfoques de vida se interpondrían en ese sueño que ambos habían idealizado. Para Mark, la paternidad era una responsabilidad que no tomaba a la ligera. Había aprendido, a lo largo de los años, que criar a un hijo requería tiempo, dedicación y, sobre todo, un ambiente estable en el cual el niño pudiera crecer con seguridad y amor. Pero esa seguridad, ese ambiente ideal, parecía escaparse de sus manos. A veces, cuando miraba a Nadia, sentía que ella aún tenía mucho por experimentar, que quizás no estaba preparada para enfrentar el reto de ser madre. Mark no podía evitar cuestionarse si la relación que había construido con Nadia estaba realmente basada en un amor sólido o si, en el fondo, ambos estaban tratando de aferrarse a algo que tal vez no estaba destinado a perdurar. Además, la presión de ser una figura pública exacerbaba sus dudas. La vida de Mark siempre había estado bajo el escrutinio de la prensa y el público. Cada paso que daba, cada relación que iniciaba, se convertía en noticia. Ahora, enfrentaba una situación aún más delicada. No solo estaba en juego su felicidad, sino el futuro de un hijo. Sabía que cualquier decisión que tomara sería juzgada, que cualquier paso en falso podría convertirse en titular de portada. El estrés de esta situación comenzó a afectarlo profundamente. Y aunque intentaba mantenerse fuerte y positivo, la realidad era que se sentía vulnerable, expuesto ante un mundo que solo veía la superficie de sus problemas. El pasado también ejercía un peso considerable en su vida actual. Mark había pasado por relaciones que lo dejaron marcado. Relaciones que lo llenaron de felicidad pero que también lo sumergieron en el dolor. Cada ruptura, cada desilusión, fue moldeando su percepción del amor y la lealtad. Había aprendido, a través de esas experiencias, que el amor no siempre es eterno, que las promesas pueden romperse y que las personas cambian. Estos recuerdos resurgían ahora con Nadia, alimentando sus miedos y sus dudas. La sombra de sus relaciones anteriores se proyectaba sobre su presente, haciéndole sentir que quizás estaba destinado a repetir los mismos errores, a revivir los mismos desengaños. Aunque trataba de luchar contra esos pensamientos, la incertidumbre y el temor de enfrentar una nueva decepción lo mantenían en un estado constante de alerta. A solas, Mark se encontraba perdido en sus pensamientos, tratando de resolver ese dilema que lo atormentaba.
Amaba a Nadia, pero al mismo tiempo, temía que su amor no fuera suficiente para superar las diferencias y los obstáculos que se interponían entre ellos. Y se encontraba atrapado entre su deseo de formar una familia y su miedo de enfrentarse a una realidad que podría destruir sus ilusiones. Con el paso de los días, Mark entendió que, a pesar de la fama y el éxito, seguía siendo un hombre como cualquier otro, alguien que buscaba amor, comprensión y un lugar al cual pertenecer. Comprendió que el verdadero desafío no era mantener una imagen pública impecable, sino aprender a lidiar con sus emociones, con sus miedos y a ser honesto consigo mismo y con Nadia. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a sus dudas, a esas sombras que lo perseguían, y tomar una decisión que definiría no solo su vida, sino también la vida de ese hijo que estaba por venir. En última instancia, Mark comprendió que el amor no siempre es sencillo y que, a veces, las personas tienen que tomar decisiones difíciles para protegerse a sí mismas y a aquellos a quienes aman. A medida que enfrentaba esta encrucijada, sabía que su camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar, a cuestionarse y a buscar una respuesta sincera, con la esperanza de que, en medio de sus propias tormentas internas, pudiera encontrar un poco de paz, tal vez, la felicidad que tanto anhelaba. Mark no se permitía caer, pero dentro de él algo se había roto. Algo que sabía que nunca podría recuperar por completo. La confianza, la esperanza, el sueño de un amor verdadero, parecían haberse desvanecido como el humo, dejando solo un vacío que ningún éxito, ninguna ovación, podría llenar. Mientras se perdía en sus pensamientos, recordó las palabras de una canción que alguna vez había cantado. Palabras que hablaban de amor, de entrega, de sacrificio. Pero ahora, esas palabras parecían huecas, sin sentido, reflejo de un ideal que tal vez nunca fue real. El silencio en la sala era abrumador. Nadie se atrevía a decir nada. Nadie quería interrumpir el momento de vulnerabilidad que Mark compartía con el mundo. Y él, en ese instante, se sentía como nunca antes, expuesto, desnudo emocionalmente, sin la protección de su fama, de su éxito, solo un hombre enfrentando la cruda realidad de un amor que, quizás, nunca fue lo que él había imaginado. Por supuesto. Aquí tienes una versión aún más extendida, con nuevos detalles y una mayor exploración de los pensamientos de Mark sobre sus desafíos y temores en su nueva vida junto a Nadia y su futuro hijo. Mientras Mark se hundía en sus pensamientos, reflexionaba sobre la transformación radical que su vida había experimentado desde que conoció a Nadia. Recordaba con claridad el inicio de su relación. Esa mezcla de atracción y recelo que lo llevó a cuestionarse si realmente estaba preparado para dejar atrás la libertad de su vida de soltero y aventurarse en una relación profunda y comprometida. Las primeras citas habían sido una constante lucha interna para él, una danza de sentimientos contradictorios en la que, por un lado, deseaba abrirse plenamente a ella, mientras que, por otro, temía perder su independencia. Sin embargo, el tiempo le fue demostrando que Nadia era alguien especial, alguien que había tocado partes de su alma que él mismo había ocultado durante años. Con ella, las risas eran más genuinas y las conversaciones más profundas. Nadia lo retaba, lo confrontaba con verdades sobre sí mismo que, en otro contexto, él jamás habría aceptado. Mark no solo sentía una profunda admiración por ella, también la veía como la pieza clave de una vida que, sin darse cuenta, había empezado a construir. Su carrera en la música siempre había sido lo más importante, su razón de ser y su refugio en momentos de soledad. En el escenario, encontraba una libertad y una energía que no podía hallar en ninguna otra parte. Sin embargo, poco a poco, se dio cuenta de que el éxito y la fama ya no llenaban el vacío que sentía en su interior. Años de aplausos y reconocimiento le habían dado una cierta satisfacción, pero también una carga de presión constante que lo hacía sentirse incompleto. Con Nadia, en cambio, experimentaba una paz que le permitía desconectarse de las expectativas de los demás y concentrarse en lo que realmente importaba, en la persona que era fuera de los reflectores, en el hombre que quería ser cuando las luces se apagaban y la música dejaba de sonar.
En esos momentos de reflexión, Mark se preguntaba si realmente estaba listo para ser padre. La paternidad le parecía un desafío inmenso, un papel en el que aún no se sentía preparado para desempeñarse. Recordaba su propia infancia y la relación distante con su padre. Un hombre rígido y autoritario que nunca había sido capaz de mostrarle afecto. Mark había crecido con la sensación de que el cariño era un lujo que debía ganarse. Y que la aprobación de su padre solo llegaría si lograba destacarse y cumplir con las expectativas impuestas. Ahora, con la posibilidad de tener un hijo, temía reproducir ese mismo patrón. Temía que sus propias inseguridades y traumas se transmitieran inconscientemente a su hijo. Aunque se prometía a sí mismo que sería un padre diferente, la duda siempre rondaba en su mente. ¿Sería capaz de romper ese ciclo? ¿Podría ofrecerle a su hijo el amor y la seguridad que él nunca había recibido? A medida que avanzaban los meses y la llegada del bebé se volvía cada vez más real, Mark se encontraba enfrentando miedos que ni siquiera sabía que existían en su interior. La idea de ser responsable de otro ser humano, de alguien que dependería de él para todo, lo llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Pasaba noches enteras en vela, imaginando cómo sería la vida junto a Nadia y su hijo, cómo cambiaría su dinámica como pareja y cómo él mismo tendría que adaptarse a este nuevo rol. Quería ser un padre presente, un modelo a seguir. Alguien que pudiera ofrecerle a su hijo la estabilidad que él había anhelado en su propia infancia. Sin embargo, la fama y su carrera lo ponían en una posición complicada, donde el tiempo y la dedicación que exigía la música parecían estar en constante conflicto con su deseo de formar una familia. La industria musical, que durante tantos años había sido su única prioridad, se convirtió en una especie de carga para él. Ahora, veía la fama como una espada de doble filo, algo que le ofrecía reconocimiento y éxito, pero que también le exigía una constante disponibilidad, sacrificando momentos valiosos de su vida personal. Mark temía que, al enfocarse tanto en su carrera, terminara siendo un padre ausente. Alguien que solo estuviera presente en los momentos importantes pero que se perdiera de los pequeños detalles, de esos momentos cotidianos que, al final, son los que construyen el vínculo entre un padre y su hijo. Ya no quería ser el hombre al que todos veían en el escenario, sino el que podía estar en casa, compartiendo con su familia y disfrutando de la vida lejos de los reflectores. La relación con Nadia también se convirtió en un desafío en medio de estos nuevos cambios. A pesar del profundo amor que sentía por ella, Mark se daba cuenta de que la paternidad no solo los uniría, sino que también los sometería a pruebas que nunca habían enfrentado como pareja. La vida que hasta entonces habían compartido, llena de viajes y momentos de libertad, cambiaría radicalmente. Ahora, ambos tendrían que aprender a equilibrar sus propios sueños y deseos con las responsabilidades que implicaba tener un hijo. Mark se encontraba luchando con el temor de que la presión y los desafíos de la paternidad pudieran afectarla relación que tanto valoraba. No quería que el amor que sentían se convirtiera en una carga o en una obligación, sino en un apoyo mutuo, una fuente de fortaleza y consuelo en los momentos difíciles. Mark también se encontraba explorando un lado de sí mismo que desconocía, la vulnerabilidad. Había sido criado para pensar que un hombre debía ser fuerte, que mostrar emociones era un signo de debilidad. Pero con Nadia, y ahora con la perspectiva de la paternidad, se daba cuenta de que era precisamente su vulnerabilidad lo que le permitía conectar de manera auténtica con los demás. Con ella, podía ser honesto, abrirse y compartir sus miedos y dudas sin sentirse juzgado. Esta capacidad de ser vulnerable era algo que él quería transmitirle a su hijo, enseñarle que estaba bien sentir, que el amor y el afecto no eran debilidades, sino fortalezas. El miedo a fallar como padre se convirtió en un compañero constante, pero también en un motor que lo impulsaba a mejorar, a superar sus propios traumas y a trabajar en sí mismo para convertirse en el hombre que quería ser. Reflexionaba sobre cómo podía enseñarle a su hijo el valor del esfuerzo, la importancia de la autenticidad y, sobre todo, el poder del amor. Quería que su hijo creciera en un ambiente lleno de respeto y comprensión, lejos de las presiones que él mismo había enfrentado en su juventud.
Sabía que no sería un camino fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo con Nadia a su lado, confiando en que juntos podrían construir una familia basada en el amor y la aceptación. Mark comprendía que el amor que sentía por Nadia y el deseo de ser un buen padre no lo eximían de los desafíos, sino que lo invitaban a enfrentarlos con valentía y a aceptar que el crecimiento personal era un proceso continuo. Sabía que tendría que renunciar a ciertas comodidades, que habría sacrificios y renuncias en el camino, pero también entendía que cada sacrificio valdría la pena si eso significaba darle a su hijo una vida mejor.